Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Gente Ve Opiniones. Hoy, en una edición especial, nos encontramos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, donde este día se ha desarrollado una sesión plenaria del Parlamento Euro-Latinoamericano. Se trata del desarrollo de la 10ª sesión plenaria ordinaria que se realiza con sede en nuestro país. En esta emisión de Gente Ve Opiniones analizaremos la realidad de nuestra América, un vistazo a los procesos democráticos de nuestra región. Hemos preparado un material y se lo presentamos a continuación. Durante la sesión plenaria, el copresidente del componente europeo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Ramón Jaragui, lamentó el aplazamiento de la celebración de la cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC y Unión Europea. Y lo lamentamos a pesar de que podemos comprender las razones que han llevado a los diferentes países de CELAC a solicitar la suspensión de la cumbre, en gran parte por los problemas que se han surgido en Venezuela y por lo que los propios países latinoamericanos han calificado como una vulneración del Estado democrático en Venezuela, que esa razón haya llevado a que no podamos celebrar una cumbre que estaba ya preparada para intensificar nuestra relación, para hacer más fuerte esta alianza birregional. El cónclave estaba fijado para el 26 y 27 de octubre próximo a realizarse en El Salvador. Como presidente pro tempore de la CELAC, el parlamentario europeo dijo que esa medida pone en riesgo la alianza birregional. Somos políticos, somos parlamentarios, representamos a la ciudadanía, no somos gobiernos y tenemos la obligación de decir con libertad, con ese margen que nos proporciona nuestra representación política, que nos preocupa que esa relación se suspenda porque es cada vez más importante, señorías. El presidente saliente de la Eurolat, el brasileño Roberto Riquiao, indicó que la globalización financiera es el principal enemigo de la democracia y que el ser humano debe avanzar en la ruta de una sociedad más justa y digna. Estas palabras no fueron del agrado de varias parlamentarias del Partido Popular de España y de una croata, al grado que se retiraron. Forzada pela troika. Más en Grecia, forzado por la troika a cruzar un camino destructivo, marcando un paso a empantanarse en su conformidad. En España, sin mayoría en el Parlamento, para un lado y otro, está más de lo que se ve, prevalece la orientación neoliberal. Mientras la presidenta del Parlamento Centroamericano hizo un llamado a la unidad, señalando que solo así se pueden enfrentar los desafíos. Ya que estamos abordando temas que luego se traducirán en cooperación entre Centroamérica y Europa, en investigación conjunta, en compartir tecnologías de punta y en revisar la situación de los derechos humanos en nuestros dos continentes, entre otros beneficios. Para el gobierno salvadoreño, estos encuentros fortalecen los vínculos de amistad y cooperación entre los países de Latinoamérica y Europa. Más allá del abordaje de las problemáticas coyunturales y concretas, debemos elevar los esfuerzos por desplegar tanto la diplomacia de los gobiernos como la diplomacia parlamentaria para fortalecer los procesos democráticos y cerrarle el paso a las pretensiones de buscar soluciones a los conflictos en el mundo por la vía de la violencia y por la vía de la guerra. Como anfitrión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, destacó que la Eurolat es un mecanismo de institucionalización de las relaciones entre ambas regiones parlamentarias. Estamos viviendo momentos y situaciones que nos afectan, no como países individuales, sino como regiones, incluso a nivel global. Por mencionar algunas, los efectos del cambio climático, desastres naturales, crisis de seguridad, actos de terroristas, amenazas a la paz y estabilidad internacional, entre otros. Por tanto, es momento que como parlamentarios reenfoquemos y dirijamos nuestros esfuerzos para trabajar por el desarrollo. El tema en discusión que quedó en la mesa es la petición por la celebración de la cumbre CELAC Unión Europea, reiterando los parlamentarios que no debe posponerse.
En esta oportunidad de Gente Ve Opiniones nos acompaña José Serrano Selgado, él es presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Bienvenido a El Salvador y gracias por acompañarnos en Gente Ve Opiniones. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las ciudadanas y ciudadanos de El Salvador, hermanos nuestros, en el mismo proceso de transformación de la patria, de nuestras patrias pequeñas en territorio, pero gigantes en la esperanza de consolidar la América que buscamos, de equidad, de igualdad y de protección de derechos. Bueno, para tener un panorama de quién es el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, él es un doctor en Derecho, fue ministro del Interior durante 6 años y medio. Su cargo como diputado lo consiguió con la mayor cantidad de votos del electorado en Ecuador. Presidente, me gustaría saber o conocer su impresión luego de haberse instalado la sesión plenaria de la Eurolat. ¿Cuál es la impresión que usted se lleva de los discursos que se dieron en esta inauguración? Bueno, sin lugar a dudas, un discurso del presidente saliente del ala latinoamericana contundente en torno a la exposición de cómo una sociedad puede sucumbir frente al capital o puede generar en realidad desarrollo frente a la protección del ser humano. Y ese creo que ha sido uno de los planteamientos y temas preponderantes que hemos tenido en estos 10 años, por ejemplo, en Ecuador. Justamente hemos privilegiado la protección del ser humano sobre el capital y eso nos ha dado un gran significado en varios frentes, pero al mismo tiempo nos ha dado resultados que han beneficiado directamente a nuestros compatriotas. Yo creo que el discurso planteado desde la advertencia a los diferentes parlamentarios latinoamericanos y europeos de lo que puede ser un fortalecimiento de las políticas públicas y legislación única y exclusivamente mirando el capital productivo como la razón de ser de nuestros países y no a los ciudadanos como la naturaleza misma de la sociedad, ha sido medular. Sí, de todas maneras, el presidente del ala europea pues, ha señalado algunos temas también esenciales relacionados, por ejemplo, al cambio climático y ha criticado fuertemente la salida de Estados Unidos a través de su presidente Trump del Acuerdo de París. Obviamente esto creo que es un tema de responsabilidad de todos los países y de todos los mandatarios del mundo y esa salida pues representa un riesgo gravísimo para el mundo en torno a la protección del ecosistema. Entonces creo que se han dado una suerte de discursos complementarios por parte de los dos copresidentes que nos dan a nosotros también la perspectiva y la expectativa de que este Eurolat, como se le conoce a este espacio donde nos encontramos parlamentarios europeos y latinoamericanos, tiene debate, tiene condumio y creo que hacia allá deberían ir las sesiones plenarias y también el trabajo que debemos hacer en estos próximos años, con temas medulares como por ejemplo relacionado a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio. Hay que terminar definitivamente con ese sistema de arbitrajes lacerantes para los estados en donde solamente las transnacionales tienen ventajas y tienen privilegios, con arbitrajes privados, con arbitrajes que en realidad ya parecen incluso amañados y que no protegen a los ciudadanos, sino protegen a los grandes capitales que están detrás de las transnacionales. Hay que hacer arbitrajes públicos, hay que hacer arbitrajes que realmente defiendan a los ciudadanos y a sus intereses. Y por otra parte también hay temas medulares como el tema de la migración. Hay que generar también que la movilidad humana se convierta en un derecho universal. La movilidad humana no puede estar restringida frente a la movilidad de capitales. La movilidad humana somos los seres humanos. Sin seres humanos no hay mundo. Sin seres humanos no hay razón de ser de nuestra sociedad como tal. Entonces, yo creo que ahí están dos factores fundamentales en los cuales se puede apostar a este Eurolat, a trabajar efectivamente en un fortalecimiento de esa movilidad humana entre el viejo continente y Latinoamérica,
y obviamente el tema también relacionado a estos arbitrajes para proteger a los ciudadanos. Partiendo de esto, presidente, ¿de qué forma se puede impactar desde lo que aquí se trate, lo que aquí se analice y discute entre todos los parlamentarios? ¿De qué forma se puede impactar principalmente a la región en la que vivimos, a Latinoamérica? Yo creo que hay que ir generando espacios de institucionalidad que determinen que cuando asistimos a eventos de esta naturaleza, no solamente sea para generar acuerdos de buena voluntad, sino que vayamos encontrando los mecanismos para que algún momento los podamos institucionalizar, estas relaciones se puedan institucionalizar y puedan volverse obligatorias y vinculantes las decisiones que se vayan tomando en estos espacios políticos, en estos espacios bilaterales específicamente, que al final terminan siendo multilaterales porque estamos asambleístas, si bien tiene relación específicamente al Parlamento latinoamericano y a los parlamentos latinoamericanos y al Parlamento europeo, pero que sin embargo confluyen prácticamente todos los asambleístas, todos los diputados, congresistas, senadores de Europa y Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay que ir construyendo una institucionalidad que vuelva vinculante y obligatoria esta responsabilidad. Será un sueño seguramente, pero hay que soñar en grande definitivamente. Si queremos generar una relación horizontal, una relación duradera, yo creo que la institucionalidad es fundamental. El Salvador y Ecuador tienen algunos puntos en común y usted como ministro del Interior que estuvo al frente, exministro del Interior, trabajaron mucho en el tema de seguridad. Hace poco le escuchaba que no se trataba de copiar recetas, pero sí de intercambiar experiencias. Y en El Salvador, el gobierno salvadoreño está en el esfuerzo, por ejemplo, de mejorar la seguridad del país, está en una reforma de salud y una reforma educativa para poder llevar mejor desarrollo a El Salvador. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes, y en su caso, utilizaron o implementaron para mejorar la situación de la población en Ecuador? Bueno, en primer lugar formé parte de un gobierno que lo dirigió el expresidente Rafael Correa, en el cual las transformaciones fueron integrales. No se pensó solamente en la transformación del sistema de salud, no se pensó solamente en la transformación del sistema económico, no se pensó solamente en la transformación del sistema educativo. Fue una transformación integral del país, absoluta del país. Recuperamos la institucionalidad, recuperamos la dignidad de los ecuatorianos y en esa perspectiva se involucró también el tema de la seguridad ciudadana, una seguridad ciudadana que está más bien dicho que no tenía nada de ciudadana, era una seguridad, la seguridad del Estado. El Estado securitista, el Estado protegiendo a sus bienes, el Estado protegiendo a sus funcionarios, el Estado protegiendo a los grupos de poder. Y los ciudadanos de a pie, pues ellos no eran parte de la fiesta, eran parte sí de la hacienda que se había dividido y nada más. Y había que romper con esas taras, habría que romper con esa desestructuración del Estado. Entonces hacia allá fuimos y eso nos permitió definitivamente ir generando el concepto de seguridad ciudadana. Terminamos con una policía con una visión unipolar en la cual simplemente todo estaba dado en función de la represión. Y pasamos a una policía que protegía derechos, a una policía que estaba militarizada, a una policía civil y ciudadana, que rendía cuentas en los barrios, que rendía cuentas en las calles. Policías con nombre y apellido, ya no policías enmascarados, ni policías que iban a lanzar bombas lacrimógenas a manifestantes, sino policías que salían a mostrar también en el sacrificio de su rostro, de sus manos y de su trabajo, lo que ellos podían hacer por los ecuatorianos y ecuatorianas para que los delincuentes no les acechen. Pero esto implica... ¿Tuvo su impacto eso en la población? Por supuesto. Tuvo su impacto. Logramos bajar la tasa de homicidios de 20 casos a 5 casos por 100.000 habitantes en 5 años. Entonces, nadamos contra corriente. Logramos una reducción de la pobreza con la política pública general, integral, que se manejó estos 10 años en la Revolución Ciudadana y que la sigue haciendo el presidente Moreno, ¿no es cierto? Logramos justamente sacar de la pobreza a 2 millones de ecuatorianos. 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y además logramos bajar la tasa de homicidios y asesinatos en 20 casos por
a 5 casos por 100.000 habitantes. Nadamos contracorriente de lo que había estado, de lo que viene sucediendo en América Latina, porque además de ser la región más inequitativa del mundo, somos la región más violenta del mundo. Entonces, ese nadar contracorriente, pero no significa que nos podemos quedar tranquilos con lo que está sucediendo en Ecuador. Si no hacemos la transformación integral de Latinoamérica, pues cualquier momento volvemos nuevamente para atrás. Hay que pensar en esta lógica de cómo logramos estandarizar ciertas políticas públicas que nos permitan priorizar al ser humano sobre el capital. Esa es la esencia. Los países consumistas destrozan a sus sociedades. Los países que efectivamente protegen derechos engrandecen a sus sociedades. Y ese tiene que ser el fin último de la democracia. Cómo los ciudadanos efectivamente consolidan lo que nosotros llamamos el buen vivir. ¿Y esa es la conquista de la Revolución Ciudadana? Por supuesto, esa es la gran conquista de la Revolución Ciudadana. Sí, podemos haber cometido muchísimos errores, pero si nos hubiésemos quedado estancados o simplemente administrando el Estado y la cosa pública, téngalo por seguro que este momento tendríamos a millones de ecuatorianos debatiéndose todavía en inequidades y en circunstancias lamentables y lacerantes. Hoy tenemos un Ecuador que está avanzando, que se ha reconstituido y que obviamente va fortaleciendo su Estado constitucional de derechos, va fortaleciendo su democracia. Siempre habrán taras, siempre habrá quien quiere volver al pasado porque ha perdido demasiado, entre comillas, a título individual. Mi padre decía una gran frase que yo creo que debe formar parte de lo que es nuestra revolución ciudadana. La mejor ambición individual es la ambición colectiva, porque si nosotros pensamos en colectivo, en realidad ahí es donde consagramos la verdadera razón de ser de una sociedad que vive en democracia. Y precisamente sobre ese punto, el colectivo y lo individual, es lo que se está viendo como una amenaza en los procesos políticos de Latinoamérica. ¿Es así o solamente es un reflejo? Sin lugar a dudas, los procesos progresistas de Latinoamérica tienen una arremetida feroz por las estructuras de poder tradicionales y por los grupos fácticos también, porque a ellos no les interesa ceder un milímetro en cuanto a sus ganancias monetarias. A ellos lo que les interesa es efectivamente seguir lucrando la sociedad. Una visión absolutamente egoísta y al mismo tiempo destructiva. Yo creo que aquí lo fundamental es cómo a partir de esta transformación que se ha dado, con más errores en algunos casos, con menos errores en otros casos, pero que tiene muchísimo valor por la naturaleza misma en la que ha podido ser reivindicada el ser humano, yo creo que hay que seguirla fortaleciendo. No tendría sentido que después de haber luchado tanto tiempo, después, por ejemplo, en el Ecuador de haber estado 10 años luchando por la transformación de nuestro país, pues simplemente botemos la toalla al piso y digamos, vengan nomás, vuélvanse a hacer cargo los grupos de poder y vuelvan a dividirse al país como una hacienda y a lucrar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso hay que hacer exactamente la misma analogía para Latinoamérica. Hay que seguir luchando. Nosotros decimos nos jugamos el todo por el todo. Hay que seguirse jugando el todo por los derechos de nuestros compatriotas y por en realidad erradicar definitivamente la pobreza, que es el gran mal que nos aqueja como sociedad. Y eso solo se puede hacer con una verdadera justicia redistributiva donde la riqueza efectivamente sea compartida entre todos los latinoamericanos. Solo una última pregunta antes de concluir, presidente, y es precisamente por aquellos retos que se tienen que enfrentar en los gobiernos progresistas. Lo vive Venezuela, lo vivió el mismo expresidente Rafael Correa cuando trataron de destituirlo. También lo enfrenta el gobierno salvadoreño, el bloqueo que vive el gobierno cubano, lo que sucedió en Brasil. Todo este proceso que se ha estado viviendo en estos países con gobiernos progresistas, de alguna manera están buscando llegar a eliminarlos, quitarlos, que ya no sigan quienes han sido el pueblo que los ha colocado, para que los guíe desde el Ejecutivo, desde el gobierno central. ¿Cómo ve este tipo de procesos que algunos incluso creen que son golpes de estados que están realmente generando, no como antes lo hacían, que era a través de golpes de estados militares, sino que buscan otro tipo de
formas para poder llegar a destituir a los mandatarios? Bueno, la arremetida es brutal. En Ecuador en este momento vivimos una lógica en la cual nuevamente los medios de comunicación tradicional han vuelto a poner la agenda política y la agenda ciudadana, ¿no? Pero lo fundamental es cómo desde la política real logramos que efectivamente esos ciudadanos se sientan representados y nosotros podamos atender sus necesidades específicas. En el Ecuador se quiere desinstitucionalizar este momento al país. La derecha nuevamente, que perdió además las elecciones, quiere, por ejemplo, eliminar toda la estructura para nombrar autoridades de control que salió de la Asamblea. Mire, yo soy el presidente de la Asamblea y le puedo garantizar que la mayor tranquilidad que tengo es saber que no tenemos que nombrar jueces de Corte Suprema o Corte Nacional, contralores, superintendentes, fiscal, etcétera, etcétera, jueces del Tribunal de la Corte Constitucional. Que eso lo hagan efectivamente las instancias que se crearon, que hay como perfeccionarlas, por supuesto, pero para esto se requiere también entereza, para esto también se requiere convicción. Y yo creo que nosotros estamos en esa línea, tenemos un bloque en la Asamblea que está unido, tenemos un presidente que aspiramos y sabemos que va a cumplir con un mandato también que se dio en las urnas el pasado 2 de abril, y eso es lo fundamental, cómo el ejemplo de haber logrado derrotar a una derecha que venía con un proyecto de desinstitucionalización del país en el Ecuador, puede ser también el incentivo para el resto de Latinoamérica. Hay que mantenerse unidos, hay que evitar efectivamente que las estructuras de los poderes tradicionales pues simplemente y poderes fácticos sobre todo penetren, ¿no es cierto?, en las estructuras progresistas, y a partir de ahí fortalecerlas y mantener la relación con los ciudadanos, no perder de perspectiva lo que requieren los ciudadanos, porque solamente así podemos lograr una verdadera participación de ellos y un verdadero apoyo a la transformación que requiere nuestra Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en Gente Ve Opiniones. Muchas gracias. Y reitero, bienvenido a El Salvador. Él es el doctor José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Vamos a un corte, regresamos con más. Gracias por continuar con Gente Ve Opiniones, ahora en una edición especial. Me acompaña el diputado del Frente Amplio de Uruguay, Luis Galo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Gente Ve. No, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, el diputado Luis Galo es un médico cirujano, ha sido presidente de la Junta Nacional de Salud en el periodo 2010-2015, pero es un gremialista de larga data, desde el movimiento estudiantil. ¿Es así? Exacto. Bueno, diputado, bienvenido a El Salvador. Primero me gustaría conocer su percepción partiendo de los discursos que se escucharon durante la inauguración de la sesión plenaria de la Eurolat, en la cual usted está participando este día. Lo primero que tengo que decir es que tengo que agradecer al pueblo salvadoreño, porque realmente nos han tratado con un afecto, un cariño, que realmente nos vamos totalmente reconfortados por la calidez y por lo humano de la gente. Entonces eso es lo primero, saludar al pueblo salvadoreño que realmente nos ha abierto las puertas. Y nos ha abierto las puertas en un momento difícil, de coyuntura mundial difícil, donde, bueno, se vio reflejado hoy en los discursos de los co-vicepresidentes, y ahora venimos de participar de la segunda parte, donde el componente europeo, fundamentalmente la derecha, cuestionó fuertemente el discurso del co-vicepresidente saliente de América Latina, el senador Requião, de Brasil. Y realmente nos molestó muchísimo, muchísimo, porque justamente lo que tenemos que hacer los parlamentarios es tender puentes, es tratar de sintetizar las diferencias y llegar a consensos en las declaraciones. Entonces la verdad que esa falta de estilo parlamentario con que algún legislador fundamentalmente español de la derecha del PP se manifestó contra nuestro presidente, realmente nos molestó muchísimo.
Después, en general, se tratan temas de coyuntura y obviamente no puede estar ajeno todo lo que tiene que ver con el tema climatológico. Lo que está viviendo el pueblo hermano de México es espantoso, algunas islas del Caribe, Cuba fundamentalmente, y eso está reflejado en los temas de Eurolat. O sea que creo que hemos comenzado la jornada bastante tensa con los discursos y ahora en correr de la tarde en el debate lo vamos a exponer. Eurolat se convierte en una ventana en este momento como escenario El Salvador para poder discutir, como usted dice, temas, por ejemplo, como el cambio climático, la situación de los migrantes, pero también los problemas que enfrentan muchos gobiernos progresistas en toda Latinoamérica, en nuestra región. Bueno, eso es uno de los problemas que a mi juicio nos tiene que llamar más la atención. Lo otro puede ser corregible, mejorable, pero realmente las transformaciones que estamos sufriendo en América Latina, como por ejemplo lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando o lo que pasó en Paraguay, realmente nos tiene que alarmar y preocupar. Y eso nos tiene que dar más fuerza para estar más en contacto con la gente. Las fuerzas de izquierda, si no tenemos el respaldo y el sustento de la gente, no somos nadie. Entonces, como reflexión, nosotros diríamos que tenemos que estar con el pueblo, trabajar con el pueblo. Cualquier país de izquierda, todos los países de izquierda de América Latina, cuando han asumido el poder, han transformado el país. Y eso crea expectativas en la gente, y después la gente pide más, y es lógico que así sea. Entonces, el esfuerzo de los dirigentes que coyunturalmente estamos en el gobierno, tenemos que entender eso. La gente nos pide más. Bueno, pero no hay ninguna duda que hemos transformado la matriz social de muchos de los países de América Latina. Y esa es la trayectoria que nosotros tenemos que continuar. Pero que no hay otro. Uno hace política porque quiere transformar a la sociedad y quiere que la gente humilde viva mejor, que tengamos todos los mismos derechos. Mire, en Uruguay hemos tenido transformaciones que eran impensadas. Sin embargo, hoy el servicio doméstico, las personas que trabajan limpiando la casa de la gente, hoy tienen un salario digno y tienen derecho a jubilarse. Durante los últimos 80 años no pasó nada, sin embargo, tuvo que venir un gobierno progresista de izquierda para que esas señoras tengan derecho a una jubilación digna. Lo mismo que los peones rurales, el matrimonio igualitario, digo, un montón de transformaciones de derechos que solamente la izquierda lo puede hacer en América Latina. No hay otro partido que pueda transformar la sociedad como lo hace la izquierda. El tema de las pensiones es algo que en Europa fue un problema bastante fuerte, que generó problemas bastante profundos. Y nuestra región no escapa de ello. Chile está actualmente enfrentando ese problema de cómo modificarlo, cómo llevarlo a cabo. Uruguay también lo ha realizado. El Salvador mismo también está en esa situación, en ese camino para tratar de hacer esos cambios que permitan una pensión digna para todos aquellos que ya pasaron su tiempo trabajando, pero como hablábamos más temprano con el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, sin necesidad de copiar recetas, pero sí compartir experiencias. ¿Qué es lo que han hecho desde Ecuador para poder enfrentar esta situación de las pensiones? Desde Uruguay. Desde Uruguay. Desde Uruguay nosotros tenemos un servicio provisional mixto en el cual los trabajadores aportan a una aseguradora privada que se llama AFAP y al Banco de Seguridad Social, que es estatal. Eso hace que cuando una persona se jubile o llegue al retiro, de acuerdo a la edad que le corresponde, sea varón o sea mujer, tiene un salario que estamos desconformes, no es un salario digno todavía, es un salario que tenemos que seguir mejorándolo. Pero también Uruguay ahora está teniendo una transformación, ¿tá?, donde tenemos que cambiar el sistema previsional, tenemos que cambiar la edad jubilatoria. No hay sistema que se sustente con la edad jubilatoria de los 65 años. Una persona en Uruguay se puede jubilar a los 65 años. Consideramos que es una edad que todavía puede ser esa persona muy productiva para el país. Y estamos, bueno, transformando, tratando de cambiar recién. Todavía
recién tiene estado parlamentario un proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo, donde estamos viendo de qué manera podemos mejorar las jubilaciones en Uruguay. Pero es un tema complejo acá en Salvador y en todo el mundo. Lleva un desfinanciamiento estos sistemas que hay que buscarle la manera de poder combatirlo. El tema del cambio climático, por ejemplo, era algo que escuchábamos al presidente saliente, que llamaba mucho la atención y llamaba a todos los diputados para que se sumaran, para que realmente se haga un respeto y trabajar para que no continúen dañándose nuestro clima por los efectos del cambio climático, todas esas dificultades que se están viviendo y nada menos lo que estamos percibiendo con los hermanos en el Caribe, con tanto huracán que ha estado pasando nada menos en este momento, un huracán, el huracán María, que está afectando a toda esta región. Sí, por eso digo, Eurolat es importante en los procesos, en los proyectos, en la síntesis que podamos hacer acá. Pero si después los legisladores no vamos a nuestros países y nos comprometemos en cada uno de nuestros países a tomar acciones contra el cambio climático, esto es todo muy lindo, pero no llegamos a nada. El compromiso es sintetizar en Eurolat y llevar los compromisos para que cada país asuma con responsabilidad para tratar de evitar estos cambios climáticos. También el señor Trump de Estados Unidos ayuda poco para esto, ¿no? No cree en el cambio climático, debe ser el único ser humano en el mundo que no está creyendo en el cambio climático. Bueno, nosotros tenemos que transformar estos conceptos de Eurolat en nuestros países para así comprometernos y llevar adelante los cambios. En cuanto a los aspectos económicos, los intercambios comerciales, todas estas figuras que se han dado, incluso desde la implementación del neoliberalismo, las recetas que ha puesto en muchas ocasiones el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la banca multilateral, ¿qué tan eficientes y qué tan eficaces realmente han resultado para nuestra región? Yo creo que antiguamente poca cosa, mal. Yo creo que las exigencias que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial le exigían a los países a cambio de compromisos que lo que hacían era hambrear al pueblo, ¿tá? Mediante esos convenios que eran totalmente impagables. Yo creo que ahora el Banco Mundial ha cambiado, creo que está mucho más colaborativo con los países, pero sí, sin ningún lugar a duda, en los años 60, 70, 80, los bancos internacionales han afectado mucho los desarrollos de los pueblos de América Latina, sin ningún lugar a duda. ¿Y eso se va a discutir aquí? ¿Se va a discutir algo con respecto a cómo ayudar a nuestros gobiernos, cómo ayudar a la población para salir de la situación en la que se encuentra? Se va a discutir, yo no estoy en esa comisión, o sea, y no domino el tema. Yo soy, como decía, médico cirujano, me dedico a 3 o 4 puntos, no soy especialista en temas económicos, pero está en la agenda y se va a discutir y se van a votar enmiendas tanto de América Latina como de Europa de los documentos emanados de Eurolat. A ver, en cuanto a los procesos políticos que se están generando actualmente en nuestra región, lo que enfrenta Brasil, lo que enfrenta Venezuela, lo que enfrenta Cuba, lo que enfrenta la misma Centroamérica, Guatemala, El Salvador, ya lo vivió Honduras en el 2009, ¿a qué realmente se están enfrentando los gobiernos progresistas en Latinoamérica? Y a una derecha rancia manejada por capitales transnacionales, que es lo que les interesa realmente. Y bueno, y eso exige a trabajar mucho a la izquierda, exige a tratar de combatir con el pueblo, con la gente, las medidas neoliberales que en cada uno de esos lados se están implementando. Lo de Brasil es inconcebible, que el Parlamento Nacional haya votado una ley en que por no sé cuánto tiempo no va a haber aumentos salariales, no se va a invertir más dinero en educación, más dinero en salud. Esas son políticas que llevan al fracaso. Por eso es necesario fortalecer la izquierda y eso lo rescato siempre cada vez que tengo oportunidad de hablar,
tiene que ser izquierdas responsables, porque también hemos sufrido corrupción en la propia izquierda. Y eso quiere decir que son las personas las que se equivocan, no los partidos. Porque mucha gente le invoca la responsabilidad a un partido político de izquierda, bueno, tal partido es corrupto. No, los corruptos no son los partidos, los corruptos son las personas. Y corruptos tenemos en todos, en las derechas y en las izquierdas, en todos. Pero por eso no puede fracasar un concepto y una filosofía de hacer política. Por eso quiero que quede bien claro, que los partidos no son corruptos, sino los corruptos son los gobernantes que les toca o se la creen y cometen actos de corrupción que desde la izquierda tenemos que combatir. Porque una de las cosas que nos une a las izquierdas de América Latina es la ética política. Y con eso no transamos. Bueno, diputado, le agradezco. Gracias por estar aquí en El Salvador. Un gustazo y gracias por acompañarnos aquí en Gen TV. Los invito a que vayamos a una pausa. Retornamos con más información. No nos cambien. Buenas noches, gracias por continuar con Gen TV Opiniones. Hoy en una emisión especial nos acompaña Pamela Aguirre, diputada parlamentaria andina por Ecuador. Bienvenida a Gen TV. Muchas gracias. También nos acompaña Rosa Mireya Cárdenas, vicepresidenta de la Delegación del Parlamento Andino del Ecuador. También es presidenta de Asuntos Sociales del Eurolat. Bienvenida a El Salvador. Muchas gracias. Gracias y un saludo enorme a este pueblo tan hermoso como es El Salvador, el pulgarcito de América, ¿verdad? Por su territorio pequeño, pero es muy grande realmente en todo su corazón y su desarrollo. Bueno, para iniciar me gustaría escuchar su percepción con respecto a los discursos que escuchamos durante la inauguración de la sesión plenaria esta mañana. Fueron varias temáticas, algunas que pues generaron no muy buena aceptación en algunas parlamentarias europeas. Quisiera conocer la percepción de ustedes, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como lo dijo Rosa Mireya, hemos sentido el gran cariño de la ciudadanía salvadoreña. En todos los rincones existe ese gran corazón y sobre todo ese corazón revolucionario que lo hemos visto, que son años de lucha que ha llevado el pueblo salvadoreño. Respecto al tema del Eurolat, sí, realmente es importante resaltar varios temas que sí debieron tratarse y que en mi caso particular los apoyo, como el tema del cambio climático. Negarnos a las grandes transformaciones que está sufriendo el planeta por la propia contaminación del hombre es realmente negarnos a una realidad. Y lo que han dicho en los discursos de hoy en la mañana es pedir, especialmente a los Estados Unidos, que firme los acuerdos que logran mitigar el impacto que ha tenido el hombre sobre la naturaleza. También escuchábamos a alguna diputada en una de las comisiones que decía que apreciamos mucho la solidaridad, el envío de víveres, de mantas, de todo lo que ellos nos puedan ayudar. Apreciamos mucho porque somos pueblos hermanos, pero mejor forma de luchar contra los grandes temas climáticos y sobre todo contra las tragedias que hemos vivido con huracanes como Irma, María y José es luchando para que no exista ningún tipo de contaminación ambiental destructiva que provoque estos grandes sismos climáticos. Bueno, este proceso de Eurolat y de América Latina, el encuentro de estos dos componentes, nos llevan a realizar realmente propuestas planetarias y esas deberían ser la consecución de los procesos tanto en América Latina como en Europa. No solo tiene que ser la relación del comercio, sino que tiene también que ser la relación de todo lo social. Como en Ecuador hemos construido una constitución donde primero está el ser humano por encima del capital, creo que esa es
una también de las propuestas planetarias y que nosotros podemos aportar a estos encuentros que se dan de estos dos componentes. Se ha discutido mucho en las comisiones, en las diferentes comisiones en las que nos hemos integrado, que por cierto es por primera vez que estamos acá en este encuentro. Nosotros somos nuevos parlamentarios y estamos participando por primera vez en este encuentro de Eurolat. Europa y América Latina tenemos mucho que entregarnos, mucho que darnos, y si trabajamos mancomunadamente y articuladamente vamos a poder salir adelante. También en el discurso pues hablaban sobre la cumbre del CELAC. Esto es algo como que queda como una deuda. ¿Qué les parece a ustedes esto? Bueno, realmente es uno de los temas más importantes que se trataron en los discursos. Creemos firmemente que nunca ningún país de nuestra América Latina debe ser excluido en la realización de determinadas cumbres, ni tampoco aplazados. Sabemos que de cierta forma hubo un grupo de personas que no querían que el Eurolat se dé en El Salvador y se ha dado de la mejor manera. Hemos tenido el recibimiento ciudadano con una organización de primer nivel, demostrando que las condiciones de seguridad y sobre todo de apertura de este país son íntegras y se puede dar cualquier tipo de cumbre. Lo mismo creemos que sí, este llamado de atención a la comunidad internacional para que la CELAC se realice aquí en El Salvador, nos unimos a eso porque hemos estado en este país donde hemos dado cuenta que existen las condiciones totalmente abiertas. No podemos permitir que a ningún país de nuestra América Latina le excluyan bajo ningún pretexto. Por encima de todo tiene que estar realmente la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y creo que eso es lo importante. Lo importante también está que sea América Latina en conjunto la que esté unida en todos estos procesos. No podemos dejarle tampoco a nuestra Venezuela. Debe ser nuestro propósito y nuestro objetivo tiene que ser la patria grande latinoamericana. ¿Por qué cree usted o cuál ha sido el propósito para llegar a este punto con la cumbre del CELAC? Bueno, usted, el propósito. ¿Cuál cree usted que ha sido el propósito contra la CELAC? ¿A qué cree usted que se deba? ¿Cuál ha sido la idea que ha existido a través de esto? Bueno, nosotros sabemos que existen presiones políticas desde distintos gobiernos, especialmente los gobiernos de un ala más de derecha, que han buscado meterse de cierta forma en la autodeterminación de los pueblos, como mencionaba Rosa Mireya. Nosotros respetamos la plena soberanía de los procesos que se dan internamente en cada uno de los países. Actualmente sabemos que Venezuela está llevando un proceso difícil y nos hemos solidarizado, siempre pidiendo que sea el diálogo de los propios ciudadanos en sus países los cuales resuelvan. Entonces, a veces es una forma de ejercer presión política en estas cumbres internacionales contra determinado país. Nosotros somos firmes, estamos en contra de cualquier tipo de intervención militar de cualquier potencia sobre nuestros países y sobre todo apoyamos la autodeterminación de los pueblos para que busquen de manera consensuada, de manera orgánica y sobre todo en las urnas los propios consensos para que logren vivir libremente dentro de sus estados. Diputada Cárdenas, ¿será que realmente hay intervención para que no se realicen encuentros como estos? Hay presiones. Creemos nosotros que sí hay presiones y por eso sí creo que debemos unirnos, América Latina, todos los países, los pueblos, justamente para contrarrestar estas presiones. La situación geopolítica de nuestra región, ¿realmente creen que se ve amenazada en aquellos gobiernos progresistas? ¿Estará amenazada realmente, tomando en cuenta lo que hemos visto aquí en la inauguración de la Eurolat? Sí, yo creo que sí, está amenazada. Lo que está pasando con Brasil
lo que está pasando con Argentina. Todas estas voces de corrupción que están llegando a los líderes, creo que sí es un peligro de intervención. No nos cambie, ya regresamos con más de Gente Ve Opiniones. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más de Gente Ve Opiniones en esta edición especial. Nos acompaña ya en este momento únicamente la diputada Pamela Aguirre. Nos tuvo que abandonar la diputada Rosa Mireya Cárdenas porque aún se encuentran en las reuniones de trabajo por la cumbre de la Eurolat que está realizándose aquí en nuestro país. Diputada, antes de irnos al corte estábamos hablando precisamente sobre los gobiernos progresistas y las amenazas que se dan. En el pasado hablábamos de un plan Cóndor, de la forma en cómo hacían caer los gobiernos en el pasado. ¿Ahora cree usted que existen nuevos mecanismos para hacer caer a los gobiernos de izquierda, así llamados también progresistas? El plan Cóndor nunca terminó, tan solo se durmió y buscó nuevos mecanismos para volver hacia nuestra América Latina y sobre todo hacia nuestros gobiernos progresistas. Ahora no serán las desapariciones forzadas ni los escuadrones de la muerte que se daban antes de forma masiva y conjunta, pero todavía existen temas de desaparición forzada, como lo han denunciado aquí nuestros hermanos de Argentina respecto a Santiago Maldonado. Además, tenemos una nueva herramienta que es muy importante tomarla en cuenta, que son las redes sociales. La persecución ya no es solo de forma física, también es tratando de menospreciar a las personas que hacemos política desde la izquierda, buscando perseguirnos a través de estas herramientas tan importantes como son los medios masivos de comunicación a los cuales accede toda la ciudadanía, en las cuales se trata de despreciar nuestras ideas y de perseguirnos. Y otra de las formas que es muy importante tomar en cuenta es la persecución judicial. Ayer lo hablábamos con algunos compañeros de izquierda a nivel de la región, ya no solo buscan una persecución a través de escuadrones de la muerte y cárceles escondidas, sino lo hacen directamente. Si fuiste de izquierda y participaste dentro de gobiernos progresistas, como lo dice el mismo compañero Lula da Silva, haber puesto un plato de comida en la mesa de los pobres es una venganza que para los de la derecha no tiene nombres, y perseguirán a todos esos gobernantes que han utilizado los dineros públicos, que han utilizado la contribución a través de tributos para hacer redistribución y justicia social. Los perseguirán judicialmente, buscando inhabilitarlos para que puedan ser candidatos en las próximas elecciones o para que puedan ser electos en cualquier otra dignidad a nivel popular. Es decir, que la justicia social se puede considerar casi como un pecado entonces. La justicia social nunca le ha gustado ni nunca le gustará a las líneas más fuertes de derecha. Recordemos que si es que hay desigualdad, si es que hay inequidad, es porque hay grandes capitales que manejan la mayoría del dinero a nivel mundial. No estamos en contra de una riqueza digna, una riqueza bien habida, pero una riqueza que se basa en la evasión de impuestos, en ocultar el dinero en los paraísos fiscales, en robarle a la propia ciudadanía la posibilidad de acceder a educación, a salud, a obra pública. Eso es una forma de corrupción y de las más fuertes. Pedirles que esos capitales regresen a sus países, pedirles que ese dinero se invierta en los pobres, sí, es una forma de venganza que se ha tomado entre los gobiernos progresistas. No existe un gobierno progresista a nivel de Latinoamérica que no haya hecho una obra pública monumental. En Ecuador nosotros tenemos una experiencia en temas de obra pública únicas en la historia del país. Hemos construido casi 700 hospitales, hemos construido más de 500 unidades educativas del milenio que llegan a superar a las unidades educativas privadas, laboratorios, universidades de primer nivel, universidades tecnológicas. Todo eso se construyó en los años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Hace 100 años no se había hecho un solo colegio público. Ahora tenemos más de 500 colegios públicos. Eso es un pecado porque se ha hecho a través de la recaudación tributaria, pidiéndole a las personas que tienen mayor ingreso económico que aporten económicamente al Estado para que sea el Estado el que construya esta obra pública. Lo que solían hacer antes es hacerlo a través de fundaciones, a través de partidos políticos, a través de caridad. Y nosotros, los gobiernos progresistas, no estamos de acuerdo con la caridad. Lo que estamos de acuerdo es con la justicia social, y quién mejor que el Estado para redistribuir estos recursos. La Eurolat se convierte en una mesa para poder discutir y analizar todas estas temáticas, pero ¿qué repercusiones se tienen o de qué forma se realizan este tipo de debates, de cómo solucionar y que no se vea realmente como un pecado?
Esto tiene que manejarse directamente con la ciudadanía. Nosotros no estamos aquí por casualidad, nosotros somos producto de victorias electorales. Hemos logrado ya en Ecuador 14 victorias electorales y somos el resultado de lo que la gente decidió en las urnas. Pero cada día estamos perdiendo mayor impacto en el tema electoral. En las elecciones de hace 4 años ganamos con una mayoría avasalladora. Eso no le gusta a la derecha, no le gusta perder en las urnas. Hablan mucho de democracia, pero cuando pierden en las urnas buscan la forma de revertir esos resultados. Y por eso hay este tema de persecución política a través de los medios de comunicación. Antes se lo hacía a través de la radio, de la televisión. Ahora sí, sigue haciéndose a través de la televisión, a través de la radio también, pero las redes sociales se han convertido en un objetivo, en un medio del Plan Cóndor para seguir callando nuestras voces. Y justamente lo que usted me decía respecto al tema del progresismo y cómo buscan terminar con ello, la única arma que tenemos, como le dice nuestro líder Rafael Correa, ante esta arma la única respuesta que tenemos es vencer. Mientras más logremos la victoria en las urnas, podremos mantener estos derechos de la ciudadanía a través de las elecciones democráticas. Escuchaba en el discurso de que hay en algunas ocasiones que se busca utilizar los instrumentos legales para destruir los instrumentos legítimos. ¿Es así? Totalmente. Se han buscado las formas de cambiar leyes, de cambiar la Constitución. Existen estas figurillas, como nosotros decimos, figuretas legislativas en las cuales se busca. Tenemos conocimiento que ha pasado aquí en El Salvador, que han destituido a los diputados alternos electos, cuando ellos fueron los que fueron electos por la ciudadanía en las urnas. Siempre buscarán la letra chiquita, lo llamamos en Ecuador, para buscar deslegitimar algo que la ciudadanía lo consiguió a través de las urnas, y legalmente cambiarlo para que sean las normas jurídicas las que cierren estas posibilidades de la ciudadanía ejercer a sus propios derechos. Como funcionaria, como diputada del Ecuador, ¿cuál es la apuesta con la que usted viene para trabajar en la Eurolat, tomando en cuenta el trabajo y el desarrollo que ustedes han realizado allá? Bueno, realmente es una apuesta bastante alta, pero eso es lo que tenemos que hacer en nuestros gobiernos progresistas. Cambiar, revolucionar. Nosotros venimos parte de la Revolución Ciudadana y hemos traído 2 temas fundamentales. El primero es el derecho al agua. El agua no puede ser mercantilizada. Actualmente nuestra Constitución reconoce el derecho al agua. No puede haber agua no puede haber vida si no hay agua. El agua es un derecho transversal a otros derechos. No hay salud sin agua, no hay educación sin agua, no hay vida sin agua. Entonces, para nosotros es fundamental que a nivel mundial las personas tengan el derecho al agua, si es que se mercantiliza, si es que se privatiza y si es que tiene que cobrarse. No decimos que sea gratuita tampoco, pero que si es que el acceso tiene que ir de la mano con un pago extremadamente inalcanzable para personas que tienen bajísimos niveles económicos, no existe el derecho al agua. Y el segundo tema es el derecho de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos. Justamente lo que le comentaba, el tema de los cambios climáticos, está indicando, la naturaleza está hablando, que existen grandes daños a nuestro ecosistema. Por eso es fundamental que nosotros le podamos otorgar a la naturaleza derechos para que pueda defenderse y sobre todo para que sea la apuesta de nuestra supervivencia. El ser humano no va a sobrevivir si es que el planeta se está terminando. ¿Qué hacer entonces en ese caso? Nosotros hemos propuesto que se trate la naturaleza como sujeto de derechos. La Comisión 1 de Asuntos Políticos y la Comisión 3 de Medio Ambiente, que es la que yo pertenezco, han aceptado esta solicitud y seguramente en 6 meses ya estaremos debatiendo un debate sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Otro tema que es importante mencionar es el cumplimiento de los Objetivos 2030 de las Naciones Unidas. El objetivo principal es erradicar y eliminar todos los tipos de pobreza. ¿Cómo vamos a eliminar la pobreza si todavía seguimos permitiendo la existencia de paraísos fiscales como le comentaba, donde se esconden miles de millones de dólares que son dinero que pueden servir para invertir en los estados de la ciudadanía? Son estas 3 apuestas grandes que las traemos como las voces de nuestros pueblos, lo que ya hemos aprobado en nuestra Constitución, lo que se ha aprobado legalmente y sobre todo que tienen legitimidad por voluntad ciudadana. Bueno, diputada, gracias por acompañarnos.
Reitero, bienvenida nuevamente a El Salvador. Ella es la diputada Pamela Aguirre, diputada parlamentaria por el Ecuador, y nos ha acompañado hoy en Gente Ve Opiniones. Esto ha sido todo por hoy en esta emisión especial. Les invitamos para que continúe con nuestra emisión. Buenas noches.